perfecto. Como les decía recién, bueno, la idea hoy era en realidad arrancar la clase presencial, incluso aquí vamos a arrancar con un pequeño TP que lo vamos a pasar a la próxima clase presencial, que es eh, que va a ser la clase previa al parcial, ¿sí? Una clase de repaso, ahí vamos a hacer el TP que teníamos para hoy. Eh, la idea era arrancar presencial para conocernos personalmente, pero bueno, eh, no se pudo hacer, así que medio que vamos a ver si virtualmente, sí. Después hay muchas clases virtuales, todo lo que es más teórico se los voy a dar en clases sincrónicas virtuales. Eh, pero si bien la idea es que ustedes traten de participar, siempre en general es más difícil participar cuando es virtual, ¿no? Porque, digamos, hay menos interacción, es inevitable. Eh, un poco la idea de ecofisiología, ¿sí? ¿Alguno tiene como una idea de qué es la ecofisiología? ¿Qué idea tienen de la ecofisiología? ¿Ustedes ahí ven bien? Si lo pongo así partido, no, ¿no? Sí, se ve bien, pero chico, pero Chico. chiquito. Ah, está bien. Bueno, fisiología es el funcionamiento de algún organismo y eco en relación a su entorno, será. Bien, muy bien. ¿Y qué piensan que vamos a estudiar principalmente? ¿Qué idea tienen, más o menos? Yo estuve leyendo un poquito el material y decía que básicamente como el agua ocupa la mayor parte de la planta, la ecofisiología vegetal se centra en el movimiento del agua, en los movimientos del agua dentro de la planta. Bien. Digamos, vamos a arrancar. El primer tema que vamos a ver tiene que ver con el movimiento del agua, ¿sí? Que es algo muy importante para las plantas. El movimiento dentro de la planta. Pero es uno de los temas, ¿sí? Después vamos a ver que, eh, como decían por ahí, tiene que ver más bien la fisiología con el funcionamiento de la planta, pero también, como es ecofisiología, ¿sí? Como es la interacción con el ecosistema, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en funcionamiento, en la fisiología clásica, uno de los temas importantes es el movimiento del agua, de los nutrientes. ¿Qué otra cosa es importante en plantas? ¿Y cómo produce la energía? Cómo producen, cómo transforman, ¿sí? La energía lumínica, energía química, ¿sí? La fotosíntesis y las cuestiones que tienen que ver alrededor de esa fotosíntesis. También cómo crecen y se desarrollan, ¿no? Cómo van cambiando el fenotipo, por ejemplo, según el estado ontogénico de la planta, ¿sí? Qué señales ambientales y qué señales endógenas, ¿sí? Propias de la planta, de la edad de la planta, por ejemplo, las afectan, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ver con la fisiología, ¿sí? Y después, más como al final de la materia, vamos a ver cuestiones que tienen que ver más con la interacción, ¿sí? Con otros individuos. O, sí, principalmente con otras especies. Entonces, la idea es un poco esa, ir primero arrancar con las cuestiones más fisiológicas básicas, ¿sí? Que tengan una noción como de cómo funciona, ¿sí? Una planta, ¿sí? Y después tratar de ir complejizándolo un poco más con la interacción con otras especies, ¿sí? Entonces, si uno quiere pensar, por ejemplo, de qué cosas depende el crecimiento de una planta, ¿sí? ¿De qué depende? Depende de un montón de factores ambientales, ¿sí? De
la temperatura en la que está creciendo, de la irradiancia, ¿sí? Cuánta luz recibe, qué tipo de luz recibe, ya vamos a ver también más adelante que la calidad lumínica también es muy importante, de la duración de la luz, ¿sí? El fotoperíodo, la gravedad también afecta, la humedad, ¿sí? El viento, la disponibilidad de dióxido de carbono, ¿sí? El agua, ¿sí? Como decían recién, los minerales, ¿sí? Hay un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones ambientales que están más bien en la parte subterránea, ¿sí? Que dan a las raíces, en el suelo, y cuestiones que tienen que ver con la parte más bien aérea, ¿sí? Todas estas cosas que les fui nombrando son factores que son abióticos, ¿sí? Pero después también hay un montón de factores que se llaman bióticos, ¿sí? Que también son muy importantes, ¿sí? Y que también afectan el crecimiento de una planta, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, patógenos, ¿sí? O microorganismos benéficos, ¿sí? Herbívoros, ¿sí? Los herbívoros. Los patógenos, ¿a qué nos referimos en general cuando hablamos de patógenos? ¿Qué tipo de patógenos conocen? ¿Qué tipo de seres vivos son? Vienen medios tímidos. Hongos, bacterias, Ahí va, hongos, bacterias, ¿sí? algunos parásitos debe haber también. O micetes, sí. ¿Y los herbívoros cuáles son herbívoros? Insectos. Insectos. ¿Y quiénes más son herbívoros? ¿Hay más herbívoros que insectos? Sí, todos los rumiantes. Rumiantes, ¿sí? Los mamíferos, ¿sí? Mamíferos Las en vacas son general, sí. herbívoros, por ejemplo. Pájaros, ¿sí? Entonces, todos estas interacciones, ¿sí? Con estos seres vivos, ¿sí? Son los que llamamos factores bióticos, ¿sí? Tanto los abióticos como los bióticos son factores que son externos, ¿sí? Del ambiente que rodea la planta. Y después tenemos los factores que son internos, ¿sí? De la propia planta, que tienen que ver con, por ejemplo, el genotipo, ¿sí? Qué tipo de planta es, ¿sí? Qué genotipo tiene, que tiene que ver mucho con cuestiones más genéticas, ¿sí? De la planta, edad, ¿sí? La edad de la planta no es una plántula de 2 o 3 días que una planta de 3, 4 meses, ¿sí? O una planta de años, si son plantas perennes. Y el tamaño, ¿sí? El tamaño también muchas veces se considera como un factor interno. Estudiar, ¿sí? Cómo todos estos factores afectan las plantas se puede dar desde distintos lugares, ¿sí? De distintos niveles. Uno puede estudiar a nivel de una planta, ¿sí? Un individuo, ¿sí? Cómo afectan cualquiera de estos factores que quiera estudiar en una planta, ¿sí? O en una población de plantas, o lo podemos pensar en un ecosistema, ¿sí? Dentro de un ecosistema en donde hay distintas poblaciones de plantas y distintas poblaciones de otros individuos. Y también se puede estudiar a nivel celular, ¿sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, entre dos células, ¿sí? Según el estado hídrico, ¿sí? De esas células. Bueno, en la materia nosotros en general, ¿sí? Vamos a estar, casi todo lo que vamos a estar viendo es a nivel de una planta, ¿sí? A nivel de individuos, ¿sí? Cómo afectan estas cosas a una planta, ¿sí? A veces nos vamos a mover un poquito hacia población, ¿sí? Pensando tal vez más en cultivos. En algunas cosas podemos bajar y ir un poquito más adentro a nivel más celular, ¿sí? Pero en general casi todo lo que vamos a ver va a tener que ver con cuestiones
pensándolas a nivel de planta, ¿sí? Tratar de primero entender y comprender bien cómo es que funciona una planta, ¿sí? Para después poder trasladar eso a qué es lo que le pasa, por ejemplo, a un cultivo, ¿sí? Que vendría a ser como una población, ¿sí? Chiquita de plantas. Para que las plantas puedan responder, ¿sí? O recién decíamos que todos estos factores afectan el crecimiento, ¿sí? Esperen que abro un poquito la ventana. Las plantas tienen que poder percibir esas señales, ¿sí? Yo decíamos, por ejemplo, que la temperatura afecta el crecimiento de las plantas. Bueno, las plantas de algún modo tienen que poder percibir qué temperatura hace, ¿sí? Y esa percepción, ¿sí? Esa señal, ¿sí? Tiene que generar alguna respuesta, ¿sí? Algún cambio en la fisiología de la planta, ¿sí? Entonces, siempre, ¿sí? Es bastante común que esto me parece que es importante que traten de ir cambiándolo, ¿sí? Ir pensándolo en que las plantas no son seres pensantes, ¿sí? O no los pensemos como que frente a una situación la planta toma una decisión, ¿sí? Sino más bien que frente a una situación determinada la planta tiene una respuesta, pero que esa respuesta se da porque existe un mecanismo, ¿sí? Entonces, en las plantas existen receptores en general, ¿sí? Que perciben señales, ¿sí? Entonces, una señal puede ser la temperatura, otra señal puede ser la concentración de dióxido, la luz, ¿sí? Hay un montón de señales del ambiente, la presencia de patógenos, ¿sí? De microorganismos. Hay un montón de señales del ambiente que de algún modo tienen que ser recibidos, ¿sí? Percibidos por la planta, y que eso dispara, ¿sí? Una vía de transducción, ¿sí? Que siempre esa vía de transducción en general arranca a nivel celular, si queremos decirlo, ¿sí? Porque son las células las que perciben esa señal, y termina dando una respuesta, ¿sí? Una respuesta que es, uno la puede pensar una respuesta a nivel planta, ¿sí? Por ejemplo, si hay poca luz, ¿sí? Si la luz es muy baja, probablemente la planta se elongue, ¿sí? Pero crezca menos robusta, ¿sí? Bueno, esa es una respuesta que se da porque la planta percibe, ¿sí? Esos cambios en la irradiancia. Entonces, ¿por qué me importa esto? Lo que más me importa es que es bastante común que, incluso yo cuando les cuento muchas veces, pareciera ser que uno dice, bueno, la planta decide hacer tal cosa. No lo pensemos como que se decide, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces, digamos, hay cosas que ocurren que si uno las piensa desde el punto de vista beneficioso, bueno, hay cosas que son beneficiosas para un proceso, pero que tienen consecuencias negativas para otras cosas en la planta, ¿sí? Y entonces ocurre porque ocurre mediante un proceso, ¿sí? Y no es que necesariamente no es algo que decida la planta, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, es bastante importante que eso lo tratemos de tener en cuenta, ¿sí? Porque después cuando uno ve qué es lo que le está pasando a una planta, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué cosas hay en el ambiente que pueden estar provocando que le pase eso a una planta, ¿sí? Y no pensar que es como una decisión de la planta, ¿sí? Crecer de un modo tal, ¿sí? Sino que es una respuesta frente a una combinación de factores ambientales que es en donde está viviendo, ¿sí? A diferencia de los animales, ¿sí? Una de las grandes diferencias que tienen las plantas es que son sésiles, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que principalmente no se trasladan, ¿sí? Por lo menos no se trasladan voluntariamente. Pueden tener algunos movimientos las plantas, pero no se trasladan, ¿sí? No sacan las raíces y van caminando a otro lugar. Entonces,
esa característica, ¿sí? De que son organismos que están, ¿sí? Adheridos, ¿sí? A un sustrato, a un suelo, hace que tengan que enfrentar un montón de condiciones ambientales distintas, ¿sí? Por ejemplo, muchos animales cuando hace frío migran a una zona más cálida, ¿sí? Las plantas no pueden hacer eso. Las plantas, si hace frío, tienen que poder aclimatarse al frío y sobrevivir ese frío, ¿sí? Las distintas plantas tienen estrategias distintas, ¿sí? Para enfrentar los distintos cambios ambientales. A veces hay cambios ambientales que algunas plantas no pueden afrontar y bueno, no sobreviven, pero existe, ¿sí? Un montón de estrategias distintas que tienen las distintas especies que les permiten ir ajustando, ¿sí? Su crecimiento y su desarrollo dependiendo en qué condiciones ambientales se desarrollan, ¿sí? Entonces, el fenotipo de una planta, ¿sí? Uno puede tener clones de una planta, ¿sí? Clones con tipo esquejes de una misma planta. Entonces, uno dice, bueno, yo tengo esquejes de una planta, genéticamente son idénticas entre sí, ¿sí? Entonces tengo repeticiones, clones idénticos, pero si yo los cultivo después en distintas condiciones ambientales, ¿sí? Las plantas, si bien son genéticamente idénticas, van a tener una morfología distinta, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Principalmente porque el ambiente afecta mucho, ¿sí? El crecimiento y el desarrollo de las plantas. Con los animales eso no ocurre tanto, ¿sí? En general, si uno tiene organismos genéticamente idénticos, ¿sí? Y uno los pone a crecer en distintos ambientes, en general no cambia mucho el fenotipo, ¿sí? La altura está determinada en general de los animales, está más bien determinada genéticamente, ¿sí? Puede haber algún impacto leve con el ambiente, pero en general no tenemos una diferencia muy grande. En cambio las plantas sí, ¿sí? Las plantas, si yo tengo dos plantas genéticamente idénticas y una está creciendo en un suelo despejado, ¿sí? Con buena luz solar, y otra está creciendo en un sotobosque, ¿sí? Van a tener un fenotipo muy distinto, ¿sí? Y eso se debe a esto, ¿sí? Las plantas son como muy plásticas, ¿sí? Tienen muchas respuestas y tienen mucha capacidad de ir ajustándose. Y si uno lo piensa, ¿por qué es esa gran diferencia entre animales y plantas? Bueno, uno puede pensar que evolutivamente en las plantas, como las plantas están sujetas al sustrato, ¿sí? No pueden trasladarse, tienen que ir creciendo, ¿sí? Para ir tomando y adoptando una forma que sea más conveniente en el ambiente que les toca vivir, ¿sí? Entonces, por eso que las plantas son tan plásticas, ¿sí? Si bien hay algunas especies más o menos plásticas, pero en general todas tienen un cierto grado de ajuste, ¿sí? Dependiendo de las condiciones ambientales en donde están creciendo. Entonces, esta es una característica bastante importante de las plantas, ¿sí? ¿Alguna duda por ahora? Sí, ¿no? Más o menos. Están recallados. No, todo bien. ¿Todo bien? No, Bueno. todo bien. Bueno, la idea es, como les decía, la materia está como, podemos pensar, dividida en tal vez 5 partes, ¿sí? Vamos a arrancar viendo el tema que tiene que ver con el movimiento del agua en la planta, ¿sí? Que tal vez es el tema más duro, ¿sí? Más complicado de la materia, ¿sí? Es en el que en general cuesta un poquito más, ¿sí? Porque se ven cuestiones más también que tienen que ver con las características y las propiedades del agua, ¿sí? Y entonces, ese es como el primer gran tema de la materia. Después vamos a hablar de nutrición mineral, ¿sí? Después vamos a ver de las cuestiones que tienen que ver con lo que se llama economía del carbono, que tiene que ver principalmente con los procesos de fotosíntesis y respiración.
Después vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Como, por ejemplo, la germinación de las semillas, el crecimiento vegetativo, el crecimiento reproductivo, la floración, ¿sí? Y por último, vamos a ver interacciones, ¿sí? Interacciones con herbívoros, con patógenos, con organismos benéficos, ¿sí? Entonces, la materia está organizada, cambió un poquito este cuatrimestre, vamos a tener 2 parciales, ¿sí? Que van a ser los primeros 2 temas, va a ser el primer parcial, el segundo parcial van a ser los otros temas. Es más, capaz les puedo mostrar el cronograma como para que vayamos viendo. Entonces, vamos a tener las primeras 4 clases y ya vamos a tener el parcial. Vamos a tener ahí una clase de consulta, ¿sí? Que esta va a ser presencial, ¿sí? Que vamos a hacer un repaso y vamos a hacer el trabajo práctico que inicialmente estaba organizado para verlo hoy, lo vamos a ver en esta clase. Y después ya viene el parcial, ¿sí? Un poco la idea, lo cambié este cuatrimestre, vamos a ver cómo funciona, pero un poco la idea es, porque antes el primer parcial abarcaba también el tercer tema y me parece que capaz es mejor que tenga menos temas, ¿sí? Y que además les caiga antes, no les caiga en la semana que tienen todos los parciales juntos, ¿sí? Porque ese es a veces otro de los problemas. Entonces, medio que pronto vamos a tener el primer parcial. Después vemos los otros 2 temas, ¿sí? El de carbono y el de crecimiento. De vuelta tenemos una clase de consulta y repaso que va a ser presencial. El parcial. Y después el último tema que tiene que ver más con las interacciones bióticas. El examen va a ser la presentación de un seminario, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero el examen, la tercera nota, digamos, va a ser un seminario, ¿sí? Que es grupal. Entonces, la idea un poco es separar, ¿sí? Entonces, vamos a ver las primeras 3 clases de agua, después de nutrición mineral, y esos van a ser los primeros temas del examen, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar hoy con lo que sería el comienzo, ¿sí? Del agua en la planta, ¿sí? Antes en realidad de la clase que viene vamos a ver bien las cuestiones que están relacionadas con el movimiento del agua en la planta, pero antes de eso tenemos que ir aprendiendo algunos conceptos que tienen que ver con el agua, ¿sí? Como por ejemplo pensar en de qué se trata cuando uno habla del estado hídrico, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo pueden darse cuenta del estado hídrico de una planta? O si están en un mal estado hídrico, ¿cómo se dan cuenta? Y hay Por Si si está marchita o si está más turgente la planta. Ahí va, ¿sí? Si está más marchita o está más turgente, visualmente es algo que uno se da cuenta, ¿sí? De cómo es el estado hídrico, ¿sí? Por lo menos cuando ya está muy mal, ¿sí? Es difícil saber, poder diferenciar entre un estado hídrico de muy buena turgencia y uno más o menos, ¿sí? Pero cuando ya está bastante marchita, es bastante evidente, ¿no? Que está con un muy mal estado hídrico. ¿Y de qué depende eso, que esté más o menos marchita? Si uno lo piensa en grandes rasgos, ¿cómo es el movimiento del agua? ¿De dónde viene y a dónde va? La ascendente, ¿o no? Ascendente. Entonces, ¿hacia dónde va el agua? Arriba. Arriba sería hacia las hojas. a las hojas, a los tallos, a las flores. a las hojas, pero ¿y después de las hojas? Al ambiente, a la atmósfera. A la atmósfera, Sí, ahí va. se Sí. evapora. Entonces, ¿y eso cómo se llama cuando de la planta sale a la atmósfera? Evapotranspiración. No evapo, ¿sí?
Ahora vamos a ver, porque la evapotranspiración Por implica dos irradiación. cuestiones. La evaporación del suelo, directo, que no es a través de la planta, y lo que es propiamente a través de lo que se pierde por las hojas, es lo que llamamos la transpiración de la planta, ¿sí? Entonces, las plantas pierden agua cuando transpiran, ¿sí? ¿Y de dónde sacan el agua? De los poros de la tierra, del suelo. Del suelo, sí, del Suelo. suelo, ¿no? ¿Y quiénes son qué órgano de la planta es el Raíz. Las raíces, ¿sí? Entonces, las raíces absorben agua del suelo, ¿sí? Y el agua esa ingresa a la planta, llega hasta las hojas, y en las hojas, ¿sí?, que están los estomas, se pierde el agua por transpiración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo absorben del suelo y lo pierden por transpiración, ¿sí? Entonces, el estado hídrico de una planta depende principalmente de cómo es el balance entre esos dos procesos, ¿sí? Esos son como los dos grandes procesos que tienen que ver con el agua en la planta, ¿sí? Cuánto absorbe y cuánto pierde por transpiración, ¿sí? Entonces, si pierde mucho más de lo que puede absorber, ahí es cuando nos encontramos en un desbalance, ¿sí?, en donde se empieza a afectar el estado hídrico, ¿sí? ¿Por qué podría ser que transpire mucho? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Por la temperatura ambiente? Claro. Por la Calor. temperatura, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si hay mucha temperatura, si hace mucho calor, ¿sí?, las plantas transpiran más. Eso igual, la clase que viene vamos a ver las cuestiones de la transpiración, pero en términos generales uno puede ir ya pensando. Mucha temperatura, las plantas transpiran, ¿sí?, mucho más. El viento también, ¿sí?, afecta mucho la transpiración. La humedad ambiente. La humedad ambiente tiene un impacto, sí, no tan fuerte, ya lo vamos a ver, pero tiene un impacto si hay poca humedad, ¿sí?, un clima más bien seco. ¿Qué impacto tiene? ¿Transpira más o menos? Y más. Transpira más, ¿sí? O un día al revés, un día muy húmedo. El aire no absorbe la humedad, entonces no transpira. No es que no transpira, pero puede transpirar un poco menos, ¿sí? Ya vamos a ver que incluso con un 100% de humedad en la atmósfera, la planta podría transpirar igual, ¿sí? Ya lo vamos a ver la clase que viene. Pero no es que no transpire, pero puede ser, pero sí es verdad que puede aumentar o disminuir la transpiración, ¿sí?, afectado por la humedad ambiente. La irradiancia, ¿sí?, la luz, también afecta mucho la transpiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la irradiancia sobre las hojas, por ejemplo, hace que aumente mucho la temperatura de la hoja, y eso hace que entonces la transpiración aumente mucho, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a ver en mejor detalle en la clase que viene, pero ya son cosas que uno puede ir pensando que afectan lo que sería la parte de la transpiración, la pérdida del agua de la planta. Y al revés, si pensamos en qué afecta la absorción de agua, ¿qué podemos pensar? No sé, ¿es un mecanismo pasivo a la absorción o es activo? El mecanismo es pasivo. La entrada de agua entra por mecanismos pasivos. Y bueno, entonces la concentración de solutos en la disolución del suelo. La concentración afecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿y eso en qué situación podría ser problemática? Y mucho sodio, por ejemplo. Ahí va. Un suelo muy salino, ¿sí?, afectaría la absorción de agua. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, pero tiene los solutos afectan lo que se llama el potencial osmótico, y entonces eso hace que a la planta le cueste absorber agua, ¿sí? Por más que haya contenido suficiente de agua, cantidad de agua, si ese suelo es muy salino,
el agua no está disponible para la planta, ¿sí? O no tan disponible. Entonces eso afecta la absorción. ¿Qué otra cosa afecta la absorción? ¿El pH? El pH no podría llegar a afectar algunas cuestiones más La falta de agua, de la la estabilidad de sequía. las membranas, pero en condiciones más extremas tal vez. Pero hay una más fácil todavía. Sí, la sequía, la sequía, compactación ¿no? también. Digo, si no hay agua, ¿sí? Si no hay agua en el suelo, la planta no puede absorber, ¿sí? O si hay muy poca agua, va a ser muy poco lo que absorbe, ¿sí? Entonces... Las propiedades físicas también del suelo. O sea, las si hay propiedades compactación, físicas si suelo no hay mucha afectan. materia orgánica. Sí, eso vamos a ver algo algo muy por arriba, de que los distintos tipos de suelo tienen distinta conductividad hidráulica, ¿sí? Que tiene que ver con una idea como que en la disponibilidad para que las raíces puedan absorber, ¿sí? Con más conductividad hidráulica significa que está más disponible para la planta, con menos conductividad hidráulica, menos disponible. Los distintos tipos de suelo tienen mayor o menor conductividad hidráulica dependiendo un poco del contenido hídrico. Lo vamos a ver muy por arriba, después creo que ustedes tienen igual materias que tienen que ver con... Sí, en edapología veíamos el punto de marchitez, digamos, que ¿Ustedes ya tenía que vieron ver con... edafo? Yo vi, no sé, el tamaño de los poros No. del suelo. Algunos sí, otros no. Bueno, No. el tamaño de los poros afecta bastante, ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de suelo, ¿sí? Por eso, eso lo vamos a ver en la última clase de agua. Lo vemos medio por arriba porque después en EDAFO lo van a ver más en detalle, digamos. Pero bueno, entonces, hay un montón de cuestiones ambientales que afectan a la transpiración y a la absorción, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es el estado hídrico de una planta? ¿Sí? Depende de esas dos cosas, ¿sí? Depende de cuánto transpira y cuánto absorbe, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar viendo cuestiones que tienen que ver más con, como les decía, conceptualmente con las cosas más complicadas capaz del agua, ¿sí? Pero después la idea es ir viendo, es ir entendiendo, ¿sí? Qué cosas afectan la transpiración, qué cosas afectan la absorción y poder ir pensando qué es lo que le va a pasar a una planta en distintas situaciones ambientales, ¿sí? Con respecto al balance hídrico. Entonces, si ustedes tuvieran que describir, ¿sí? Recién me decían, bueno, yo sé, cuando ven una planta que está medio marchita, dicen, bueno, no tiene un buen estado hídrico, ¿no? Si tuvieran que describirlo, ¿sí? O medirlo de algún modo, ¿cómo lo medirían? ¿Se les ocurre? Pasa que tendría que haber una unidad, digamos, algo para poder, en función de una unidad, determinar de una cantidad X, o sea, de una planta. O sea, creo que pasa por ahí, no sé. O sea, pues así al aire, digamos. En forma experimental, decís vos, Sí, por ejemplo, en forma experimental. y al horno, digamos, la haces perder la mayor cantidad de agua, toda la que pueda, y pesás. Bueno, por ejemplo, vos agarrás una planta, la pones en una estufa, la secás y la pesás. Y ahí que tenés el peso seco. ¿Y qué te faltaba antes tener? Bueno, el peso cuando Hay que pesarla antes. Hay que pesarla Claro, el antes. peso Bien, inicial. Hay que entonces, hacer la diferencia entre el peso fresco y el peso Ahí seco va. y ver la cantidad de agua que tenía. ahí va. Ustedes agarran la planta, la pesan, ¿sí? Por ejemplo, si está en tierra, la sacan de la tierra, la lavan, le lavan las raíces y la pesan. Después la ponen en una estufa, la secan, ¿sí? Y la vuelven a pesar. Una vez la dejan 2 o 3 días que se seque bien, que evapore todo el agua. La vuelven a pesar y ahí tienen lo que sería el peso seco, ¿no? El peso de la biomasa, ¿sí? Sin agua. Entonces, la diferencia entre esos dos pesos, ¿qué les da?
El agua de esa El planta. peso de la humedad que perdió. Claro, el agua que había en esa planta, ¿sí? Ahora, algo nos está faltando con eso, ¿no? Eso es un dato, ¿sí? Pero, y uno podría tener, bueno, plantas con distinta situación y saber eso, ¿sí? Eso en general se hace también relativizando después al peso seco, ¿no? Porque si yo no es lo mismo se agarra una plantita chiquita que una planta enorme, si yo relativizo al peso seco, digo, bueno, me independizo de que si la planta era más chica o más grande, ¿no? Ahora, eso me da una idea del contenido de agua que había en la planta, pero no me da una idea muy clara de si eso era poco o mucha agua, ¿no? Por ejemplo, ya eso me da 50 mililitros de agua. ¿Qué me dice eso? Con respecto a si es mucho o poco. No nos dice mucho, ¿no? Eso sería como el contenido hídrico relativo al peso seco, ¿no? Yo agarro, peso la planta en fresco, la seco, la peso. Entonces hago la diferencia y la divido y eso me da eso, la cantidad de agua que había en esa planta. Ahora, hay algo más que se puede hacer, ¿sí? Que nos da una idea un poquito más cercana que tiene que ver con decir, bueno, ¿cuál es el contenido hídrico relativo a la saturación? Entonces, medio que agarro la planta, también la peso en fresco y después lo que hago es la pongo en agua destilada, ¿sí? Y la dejo un tiempo en agua destilada. ¿Para qué la dejo en agua destilada? Para que absorba todo el máximo de agua que puede tener, ¿sí? Lo que se llama que llegue a saturación, ¿sí? Que se sature de agua, ¿sí? Que absorba todo lo que puede absorber y entonces eso es lo que se llama el peso turgente, ¿no? Ahí lo peso y digo, bueno, mi planta pesaba tanto, si yo la dejo unos días en agua destilada va a agarrar todo el agua que puede agarrar, entonces lo máximo que podía pesar es ese peso turgente. Después la pongo en la estufa y la seco y entonces ahí tengo cuánto pesa la biomasa. Entonces, si yo hago el peso fresco menos el peso seco, que era lo que hacía hoy, ahí tengo cuánto de agua hay en esa planta. Pero si eso ahora lo relativizo a la diferencia entre el peso máximo que podía tener, ¿sí? La máxima cantidad de agua menos el peso seco, ¿no? Entonces es relativo a la máxima cantidad de agua que podía tener, eso sí me da una idea, ¿sí? Un poquito más cercana de, bueno, qué tan bien o qué tan mal está la planta, ¿no? Si a mí me da que tiene un 20% del peso del máximo de agua que puede tener y la planta probablemente esté bastante mal. Ahora, si me da que tiene un 80% de ese 100% máximo que puede tener, y eso está bastante bien, ¿no? ¿Se entiende un poco como el concepto? Esto, el contenido hídrico nos dice, bueno, la cantidad de agua que tiene, pero no nos da como una idea de cuánta más o menos agua podría tener, y este otro sí nos da una idea, ¿no? Entonces, el contenido hídrico relativo a saturación nos da como una idea un poquito más cercana de cuán bien o mal está. Ahora, el problema con estas variables, ¿sí? Digamos, estas cosas se usan, ¿sí? Muchas veces se usan para saber, digamos, pero tiene distintos problemas. Bueno, uno de los problemas que podemos tener es, ¿cuál se imaginan? Si ustedes quieren ver cómo está una planta y hacen esto, ¿qué pasa? La planta muere. La planta muere, exacto, ¿sí? Entonces, está bien, le faltaba agua, pero igual ya la maté, ¿no? Entonces, una de las cuestiones para investigación se usa, ¿sí? Muchas veces, pero, digamos, tenemos que saber que esto perdemos la planta. Entonces, uno lo puede hacer con una hoja, está bien, pero igual estamos sacando parte de la planta, ¿sí? Entonces, existe otra variable, ¿sí? Que en la que no hace falta, ¿sí? Matar a la planta, ¿sí? Pero que además, no solo eso, sino que además de describirnos cómo es el estado hídrico de la planta, nos permite predecir en qué movimiento
en qué dirección se va a mover el agua, ¿sí? Cómo se está moviendo el agua. Y es algo que se llama potencial agua, ¿sí? Que es lo que vamos a usar en la materia. Vamos a usar bastante el concepto de potencial agua, que ya vamos a ver, pero que el agua se mueve, ¿sí? Por potenciales, ¿sí? Entonces va de mayor potencial a donde hay menor potencial, ¿sí? Entonces, si yo sé cuál es el potencial agua del suelo y sé cuál es el de la planta, puedo predecir, ¿sí? Si el agua se va a mover o no hacia la planta, por ejemplo. Bueno, eso con el contenido hídrico, digamos, yo veo el contenido hídrico relativo a saturación y me da un 20% y bueno, yo puedo suponer que es porque en el suelo hay muy poca agua, pero no puedo predecir el movimiento, ¿sí? El potencial agua nos permite predecir cómo se va a mover, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo de qué se trata el potencial agua, ¿sí? Que es como una definición, esta es una definición física, ¿sí? Si queremos decirlo, físico-química, que no quiero que no hace falta que se la algo que me olvidé de decirles, que los parciales, ¿sí? Los parciales son presenciales, pero son con libro abierto. O sea, ustedes pueden traer todo lo que quieran. Pueden traer libros, pueden traer sus apuntes, ¿sí? Pueden traer lo que quieran para el examen. Entonces, lo que me parece, pueden traer, si quieren, imprimirse las diapositivas y tenerlas impresas, como quieran. Lo que sí les recomiendo es que en las clases tomen apuntes, ¿sí? Porque eso para el parcial les va a servir un montón, ¿sí? Y sirve bastante para estudiar, ¿sí? Traten de, a veces, sobre todo con las clases ahora que son más virtuales, ¿sí? Uno a veces está escuchando, mira el PowerPoint, incluso quedan grabadas, ustedes las pueden volver a escuchar, pero la realidad es que después, en el momento en que tienen que estudiar o que vienen a rendir, si no tienen anotadas las cosas, es como que esto mucho no les dice a veces, ¿sí? Las diapositivas solas mucho contenido no tienen, ¿sí? Escrito. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayan tomando apuntes, ¿sí? Porque eso para el parcial les va a servir un montón, ¿sí? Y también sirve para ir como fijando muchas veces algunos conceptos. Entonces, perdón. ¿Por qué era esto? Porque, digamos, esta es, por ejemplo, la definición de potencial agua. Por supuesto, como el parcial es libro abierto, ustedes no se tienen que saber definiciones ni nada de memoria. Pero bueno, yo se las doy la definición teórica, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Porque mucho no nos dice, ¿sí? Potencial agua es, por definición, es el trabajo necesario para llevar una masa infinitesimal de agua del estado actual, del estado en el que esté, al estado de referencia, ¿sí? ¿Cuál es el estado de referencia? Nosotros definimos al estado de referencia como el agua pura, ¿sí? O libre, ¿sí? Entonces, el agua destilada, por ejemplo, ¿sí? Si fuese 100% destilada, ¿sí? Agua pura, ultra pura, decimos que tiene un potencial agua de 0, ¿sí? Es como lo más libre, por decirlo libre desde el punto de vista físico, ¿sí? Energético, lo más libre que puede estar, ¿no? Eso es un potencial aguas de 0, ¿sí? Entonces el agua destilada tiene un potencial agua de 0. En la planta siempre, o en el suelo, ¿sí? El agua va a tener un potencial agua menor, ¿sí? Más negativo. Entonces, el potencial agua, ¿sí? Nos da una idea de cuánto trabajo hace falta para llevar algo que tiene un potencial agua de -1, por ejemplo, a 0, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un potencial agua de menos 0,5. Esto, una de las cuestiones que tiene es, una de las cosas que suele complicar bastante es que el potencial agua son valores siempre negativos. Entonces, tenemos que pensar las cosas
digamos, no en valores absolutos, sino con su signo, ¿sí? Entonces, yo tengo un potencial agua de menos 0,5, por ejemplo, ¿no? Y tengo otra situación en donde el potencial agua es de menos 1, ¿no? Esto en general se suele usar una unidad que es megapascales, que es una unidad de presión, ¿sí? Esta es la que se suele usar para el agua, ¿sí? Megapascales. Entonces, para el potencial agua. Una pregunta. Sí. Antes de la palabra pascales que dijiste. Que es una unidad de presión, megapascal. Mega. Mega. Gracias. Pero se pone M grande, P grande y A minúscula. Así lo van a encontrar en general. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene? Yo tengo la situación 1 y la situación 2, ¿no? ¿Quién tiene menor potencial agua? ¿El 1 o el 2? El 1. El 2, digo. ¿Todos opinan que el 2? El 1. ¿Opina que el 1? Tienen dos situaciones, ¿no? En el suelo, en dos lugares distintos, uno tiene menos 1 megapascal y el otro tiene menos 0,5 megapascales. El agua destilada, ¿sí? Nuestro estado de referencia, tiene un potencial agua de ¿cuánto? 0. Cero. Bien. 0 Entonces, megapascales. cuando decís el menor, es el menor trabajo necesario para llevar a 0. Eso sería. No. El que tiene menor potencial agua, necesita más trabajo para llevarlo a 0. Ah, ok, entonces es el 2. El menor es el... Usted lo que tiene que ver es el número. El número, menos 1, es más chico que menos 0,5. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Si yo tengo una regla, y acá tengo un 0, ¿sí? Acá tengo 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, perdón por la letra, acá está el menos 1, acá está el menos 2, acá está el menos 3, ¿sí? El menos 3 es más chiquito que el menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, el menos 1 es más chiquito que el menos 0,5, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Entonces, este es más negativo que este. Este es más chiquito. ¿Qué suelo es más seco? ¿El que está en menos 1 o el que está en menos 0,5? El menos 1. El menos 1, ahí va, ¿sí? Entonces, cuanto menor es el potencial agua, ¿sí? Significa que hay menos agua, ¿sí? O que está menos disponible, por lo menos, ¿sí? Para una planta. ¿Por qué? Porque para llegar a 0, necesita mucho más trabajo que ¿sí? Este está más cerca del 0, ¿sí? Entonces, el potencial agua nos da eso, una idea de cuál es, ¿sí? El trabajo necesario para llevar una masa infinitesimal, se llama, ¿sí? Digamos, lo mínimo, ¿sí? de agua a su estado de referencia, que es 0, ¿sí? Entonces, Una pregunta, ¿el sí. potencial agua es una característica del suelo o de quién? No, el potencial agua, ahora vamos a ver, está compuesto por distintos componentes, ¿sí? Hay distintos componentes que lo afectan, y es una característica, es un valor que es del agua, ¿sí? Es el agua la que tiene ese potencial agua. Y tiene que ver con la Uno puede calidad. pensar en el potencial agua del suelo o el potencial agua en la planta, ¿sí? O el potencial agua en un sistema cualquiera. Ah, ok, eso se Si vos aplica tenés a... agua en un vaso de precipitados, si vos tenés agua destilada en un vaso de precipitados, tiene un potencial agua de 0.
Si yo al vaso precipitado le agrego azúcar, sal o cualquier soluto, el potencial agua va a disminuir, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el vaso de precipitado yo puedo tener un vaso de precipitado con agua destilada y al lado otro vaso de precipitado con agua destilada y le pongo azúcar. El potencial agua del que tiene azúcar va a ser más bajo que el potencial agua del que está con agua destilada, ¿sí? El agua destilada lo que tiene es... Pero, perdón, ¿en algún momento puede ser positivo? No. No. Podría ser alguna situación... No, ninguna situación que vamos a ver va a ser positivo, no. No, uno va a tener siempre... O sea, siempre va a ser negativo. Digamos, podría ser positivo si uno mete una presión, pero no importa. Pero no. El potencial agua siempre es negativo. Siempre es negativo porque siempre cualquier cosa lo va a sacar del estado de referencia. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí?, de qué se tratan los componentes, ¿sí? Pero, bueno, esto lo va. Pero algo que es los componentes, ¿sí?, las cosas que componen el potencial agua pueden, algunas tener un valor positivo, pero el potencial agua siempre va a ser negativo, ¿sí? Eso es importante. Va a ser negativo o cero en el agua destilada, ¿sí? Porque es negativo siempre porque implica es siempre negativo porque implica siempre un trabajo para llegar a ese estado ideal, digamos, a ese estado de referencia. Sí. Por eso no es Cualquier positivo. cosa que lo afecte lo va a Porque afectar. el estado óptimo, digamos, es cero. O sea, siempre hay un trabajo para llegar ahí. Es por eso que no puede ser positivo. Sí. Y el valor tiene que ver siempre con un proceso, porque suponete el agua de lluvia antes de que pase por la atmósfera sucia puede ser un valor, no tiene que ver con la palabra potable, no, pura, es un valor potencial químico, digamos, de ustedes, de los científicos. Como el agua de lluvia, si no pasara por la atmósfera que se llena de porquerías, Claro. sería como el agua Ahí destilada. sería. Uno podría pensarla como el agua destilada. El agua de lluvia. Entonces es cero. Claro, siempre. La realidad es que cuando si uno junta agua destilada, no es cero, porque siempre alguna porquería arrastra en la atmósfera. Pero es bastante parecido al agua destilada. Claro, porque pasó por el proceso de hielo, ahí es como que se vea destilado ahí en el cielo, digamos. Sí, el agua cuando se evapora como vapor, ¿sí? Esperen que... me parece que alguien está tratando de entrar. El agua cuando se evapora como digamos, la destilación del agua es eso, ¿no? Es evaporar el agua y después hacerla precipitar. Entonces cuando evapora como el agua solita, pura, molecular, ¿sí? En forma de vapor. Y después cuando cae como lluvia, ¿sí? Hay como una condensación y después llueve y cae, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? No llega acá como agua destilada porque cuando llueve pasa por la atmósfera está llena de varias cosas, ¿sí? Y entonces, según cuánta contaminación ambiental hay, puede ser más o menos ácida, por ejemplo, ¿sí? No sé, escucharon hablar de la lluvia ácida, eso tiene que ver con las porquerías que arrastra cuando llueve. Pero independientemente de eso, uno puede decir que el agua de lluvia es bastante parecida a cero, ¿sí? Ahora, una vez que cae al suelo, esa agua de lluvia, en el suelo hay un montón de solutos, ¿sí? Ya esos solutos van a hacer que el potencial agua sea negativo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora igual vamos a ir viendo las cuestiones que tienen que ver con
con qué cosas, ¿sí?, componen a ese potencial agua, ¿sí? El potencial agua tiene 4 componentes, ¿sí? O hay 4 tipos de potenciales que sumados, ¿sí?, me dan el valor del potencial agua. Entonces, el potencial osmótico más el mátrico más el de presión más el gravitatorio, la suma de los 4 me da el potencial agua, ¿sí? Entonces el potencial agua siempre es negativo, pero estos pueden ser alguno positivo. Entonces, la cuestión es la siguiente. Ahora vamos a ir viendo qué son cada uno de estos potenciales, pero en distintas situaciones, ¿sí?, muchas veces estos potenciales son despreciables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el potencial gravitatorio casi siempre es despreciable, ¿sí? No se tiene en cuenta, si uno lo tiene en cuenta en general cuando piensa en árboles de más de 10 metros de altura, ¿sí? Hasta los 10 metros de altura es casi despreciable el gravitatorio, ¿sí? Entonces, recién cuando estamos pensando en un árbol de más de 10 metros de altura, el potencial gravitatorio empieza a tener una importancia, ¿sí?, en el cálculo del potencial agua. Pero si uno lo piensa, pero en general, ¿sí?, en casi en todas las situaciones que nosotros vamos a ver en la materia, el gravitatorio es despreciable, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver que a veces el osmótico también es despreciable, ¿sí? Y a veces el mátrico también, y solo importa el de presión, ¿sí? Entonces, en distintas situaciones, en distintos órganos, ¿sí?, o tejidos de la planta, el potencial agua está, el componente principal del potencial agua es distinto, ¿sí? En las células, por ejemplo, el osmótico y el de presión son los más importantes. En el xilema, principalmente, es solo el de presión, ¿sí?, el que nos importa, ¿sí? ¿Por qué? No existe... Perdón, ¿el mátrico qué es? Ahora vamos a ir viendo qué son cada uno. El mátrico tiene que ver con la adhesión a superficies sólidas. ¿Cómo? Que yo quería que cada uno... Perdón, se escucha súper entrecortado. Ahora vamos a ir viendo cada uno. No sé si es eso lo que me... ¿Eso? Sí. Ah, listo. Ahora vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? No se preocupen. Pero la cuestión es esa, que vamos a ir viendo qué es cada uno y después, en las próximas clases, vamos a ir viendo en qué momentos son importantes unos u otros, ¿sí? Y en qué momentos le vamos a dar bolas más a unos que a otros para pensar en cómo es el potencial agua, ¿sí?, en ese tejido en particular o en esa situación, ¿sí? Arranquemos con el osmótico, ¿sí? El osmótico es algo que probablemente alguna vez hayan visto en alguna cuestión de física o de química, ¿sí?, que tiene que ver con los solutos disueltos, ¿sí? Cuando uno tiene agua destilada, ¿sí?, el potencial agua es 0, habíamos dicho, ¿sí? Si uno, por ejemplo, yo obtengo acá es como una U de vidrio, ¿sí?, en donde yo tengo agua destilada, el agua está de los dos lados en el mismo nivel, ¿no? Y yo le pongo acá en el medio una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que permite que pase el agua, pero no pasan los solutos, ¿sí? Entonces, si yo agrego solutos de un lado, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser el potencial agua acá? Era 0 en ambos lados, ¿no? Si yo agrego solutos acá, los solutos no pueden pasar para este otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al potencial agua de este lado, donde yo agrego los solutos? De ese lado baja y del otro lado queda en 0. Claro, acá se hace negativo y acá sigue estando en 0, ¿no? El agua, ¿sí?, se va a mover para equiparar el potencial agua, ¿sí? Lo que va a intentar es que los potenciales agua sean iguales. Si yo no tuviese la membrana acá, lo que pasaría es que el soluto se va para allá y se mezclaría todo igual y todo mezcla tendría todo. El potencial agua. ¿Cómo? Como no pueden pasar los
los solutos, lo que va a ocurrir es que el agua se va a ir para allá. ¿Por qué? Porque acá tenemos más potencial agua que acá. Entonces, el agua se va hacia donde hay menos potencial agua, ¿sí? Acá ahora entonces empieza a afectar un potencial de presión, ¿sí? Vamos a tener distinta presión porque tenemos distintas alturas. Entonces, lo que va a ocurrir es que el potencial agua en ambos lados se va a equiparar por una cuestión de altura, ¿sí? En la columna de agua. Pero el agua entonces se mueve, ¿sí? La idea de esto, ¿qué es? Que pensemos que el agua se mueve siempre hacia donde hay menor potencial, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se mueve? ¿Por la temperatura que tienen los solutos? ¿Se van para allá el agua? no es por la temperatura, se mueve por potenciales, por diferencia de potencial. El gradiente de potencial es el que define el movimiento. El agua se mueve donde hay más potencial a donde hay menos potencial, ¿sí? Este movimiento lo vamos a ver que es muy importante, por ejemplo, en las células, ¿sí? Entre la célula y el apoplasto. El apoplasto es el espacio que hay entre células, ¿sí? Si yo pienso en una hoja, por ejemplo, ¿no? En un tejido cualquiera, yo tengo varias células. El interior de la célula le llamamos el citoplasma o el simplasto, ¿sí? Y el exterior es lo que llamamos el apoplasto, ¿sí? Entonces, para que el agua entre o salga de una célula, ¿sí? ¿De qué depende? Depende de cómo es el potencial agua dentro de la célula y cómo es afuera, en ese apoplasto, ¿sí? Entonces, el agua va a entrar o va a salir de la célula dependiendo de eso, ¿sí? Entonces, esto, el potencial osmótico, afecta bastante al potencial agua dentro de las células y de las células dentro de las vacuolas, ¿sí? Las vacuolas son organelas en las plantas, son organelas grandes, ¿sí? Las células animales tienen varias vacuolas chiquitas, pero las células vegetales, en cambio, tienen una única vacuola muy grande, ¿sí? Que agarra en general como el 80% del citoplasma, ¿sí? Casi toda la célula es una gran vacuola. Y esa vacuola está llena de solutos, ¿sí? Entonces, el potencial osmótico es muy importante ahí, ¿sí? En la vacuola es muy importante en el citoplasma en general, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto del potencial osmótico? Del efecto de los solutos, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, como decíamos hoy, un suelo salino, comparado con un suelo que no es salino, ¿sí? El suelo salino va a tener un potencial osmótico más negativo, ¿sí? Y eso va a hacer que el potencial agua de ese suelo sea más negativo, ¿sí? Porque el potencial osmótico es uno de los componentes del potencial agua, ¿sí? Entonces, el potencial osmótico, acá, tendría que, digamos, no sé si queda muy claro, que el potencial agua es el osmótico más el mátrico más el de presión más el gravitatorio, ¿no? Entonces, si algo me hace esto muy negativo, va a hacer que el potencial agua sea muy negativo, ¿sí? Entonces, un suelo salino es mucho más negativo que un suelo, ¿sí?, que no es salino. Entonces, ahí el potencial osmótico tiene un efecto importante también, ¿sí? En suelos salinos, por ejemplo. Si no, en general en el suelo, ¿sí?, a menos que uno le ponga, fertilice con mucho, con bastante fertilizante, en donde también el osmótico puede ser importante, sino en general el osmótico no es algo tan importante en el suelo, ¿sí? Pero sí en algunas situaciones. Ahora, dentro de las células siempre es bastante importante, ¿sí?, el potencial osmótico. Adentro de todas las células, ¿sí? ¿Se entiende de qué se trata el osmótico entonces? Tiene que ver con los solutos, ¿sí? El xilema, por ejemplo, el xilema es
es un vasoconductor que lleva el agua, ¿sí? Agua y nutrientes del suelo, ¿sí? Al resto de la planta. Pero principalmente lleva mucha agua, ¿sí? Entonces, si bien se transportan los nutrientes que vienen del suelo, siempre están bastante diluidos. Entonces, en el xilema, ¿sí? El potencial osmótico no tiene impacto, ¿sí? Es despreciable. En cambio, en el floema, ¿qué es el floema? ¿El floema alguno sabe lo que es? También es un tejido de conducción, pero ¿qué va por el floema? Los Los fotoasimilados. fotoasimilados. Los fotoasimilados, ¿sí? Entonces en el floema hay un montón de azúcares, ¿sí? Además de un montón de otras cosas que viajan por floema, pero hay muchísimos azúcares que se producen en las hojas. Entonces ahí el potencial osmótico sí es importante, ¿no? Ahí sí es grande, en el floema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en distintos lugares de la planta, ¿sí? En distintos tejidos, el potencial osmótico puede ser más o menos importante, ¿sí? En el xilema, en general se considera despreciable, ¿sí? Una pregunta medio básica. Osmótico viene de la palabra ósmosis. Sí, medio que sí. Pero tiene que ver principalmente con eso, con el efecto de los solutos, ¿sí? Digamos, los solutos le sacan esa energía libre del agua, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, el suelo nunca puede tener un potencial agua de cero, ¿sí? Por más que llueva y se llene por más que ustedes rieguen con agua destilada, por ejemplo, ya cualquier soluto que hay en ese suelo le va a bajar el potencial agua, ¿sí? Por más que uno le esté echando agua destilada al suelo, en el suelo ya el potencial agua va a tomar un valor negativo, ¿sí? Igual, cuando uno riega, ¿sí? A capacidad de campo, el potencial agua del suelo es bastante cercano a cero, ¿sí? Ahora ya después lo vamos a ver. Pero nunca es cero, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ¿de qué se trata? El segundo potencial, que es el potencial mátrico, del efecto, ¿sí? De las superficies sólidas, ¿sí? Con el agua, ¿sí? ¿Por qué tiene un efecto la superficie sólida? Porque existen las fuerzas que se llaman fuerzas de adhesión, ¿sí? Las moléculas de agua están unidas entre sí por fuerzas que se llaman fuerzas de cohesión, y eso hace que el agua vaya, que las moléculas de agua no vayan separadas, sino vayan unidas entre sí, ¿sí? Porque tienen esas fuerzas de cohesión que las unen. Y después existen las fuerzas de adhesión, ¿sí? Que las adhieren, que son las fuerzas del agua con el sólido, ¿sí? Con una superficie sólida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una esponja, ¿no? Yo tengo una esponja nueva, ¿sí? Yo la agarro, la esponja es livianita, ¿no? Se está seca, ¿no? No tiene nada de agua porque es nueva, está seca, es liviana. Yo la sumerjo en un balde de agua, ¿no? Y la saco, ¿qué pasa con esa esponja si yo la levanto así del balde de agua? Absorbió todo. En el balde de agua absorbe, ¿sí? Se llena de agua. Yo la levanto y lo primero que pasa, ¿qué es? Que chorrea agua. Chorrea agua, ¿no? Chorrea agua, chorrea un montón de agua. Y en algún momento deja de chorrear agua, ¿no? Ahora, esa esponja no chorrea más agua, pero está más pesada que cuando yo arranqué, ¿no? Que cuando estaba seca. ¿Por qué está más pesada? Porque retiene todavía agua. Retiene un montón de agua, ¿sí? O sea, pero yo la levanto y no cae esa agua, ¿no? Está retenida en esa esponja. ¿Por qué está retenida? Porque existen fuerzas de adhesión, ¿sí? El agua, ¿sí? El agua queda retenida en los poros de esa esponja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es
la gracia que tiene la esponja es que tiene un montón, es como una matriz, ¿sí? Porosa, ¿sí? En donde tiene un montón de poritos y un montón de superficies sólidas. Entonces, hay un montón de moléculas de agua que están cerca de superficies sólidas y entonces quedan retenidas esas superficies sólidas, ¿sí? Eso es potencial mátrico. ¿Cómo hago yo para sacar el agua de la esponja? ¿Qué tengo que hacer? La exprimo. La escurro, ¿no? Aprieto la esponja y sale el agua, ¿no? Entonces yo le estoy metiendo una presión para sacar esa agua, ¿sí? Estoy haciendo un trabajo para sacar el agua, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Conceptualmente como el potencial mátrico, ¿sí? El potencial mátrico tiene que ver con eso, con el agua que queda adherida, ¿sí? a esas superficies sólidas, ¿sí? Entonces, así, pensando en esa esponja, ¿sí? Uno puede pensar, por ejemplo, que la pared celular de una célula, ¿sí? Es como una esponja, ¿sí? Es una matriz bastante porosa. Entonces eso hace que el agua, ¿sí? En esa pared celular esté bastante retenida, ¿sí? Entonces, ¿dónde es importante el potencial mátrico? En la pared celular, ¿sí? Es bastante importante porque queda bastante retenida. Y en el suelo muchas veces también es importante, ¿sí? ¿Cuándo es importante en el suelo? Cuando el suelo se va secando, ¿sí? Cuando el suelo está lleno de agua, ¿sí? El potencial mátrico no es tan importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo por ejemplo, esto es como un esquema de, estas serían las partículas del suelo, ¿sí? Y estos son los poros que quedan entre las partículas del suelo, ¿sí? Si yo tengo el agua, acá, por ejemplo, este es un poro que está lleno de agua, ¿no? Si yo pienso en el agua acá no tenemos mucho potencial mátrico porque hay muchas moléculas que están acá alrededor de las partículas, pero la mayoría de las moléculas de agua están lejos de la superficie, ¿no? Ahora, a medida que esto se va secando, ¿sí? El agua que va quedando es el agua que va quedando cerca de las paredes, ¿sí? Lo primero que se va evaporando, o que se va evapotranspirando, acá podemos decir, porque se va o por transpiración en la planta o por evaporación directa del suelo, es el agua que está más libre, ¿sí? Y lo que va quedando es el agua así, que va quedando como retenida en las paredes, ¿sí? Bueno, cuando se va secando el suelo, el potencial mátrico empieza a tener como mayor importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua que va quedando retenida, ¿sí? A esas partículas del suelo, ¿sí? Entonces, en esas situaciones el potencial mátrico es importante, ¿sí? Después, en general, suele ser, ¿sí? Despreciable. O sea, sí. ¿sería menor el potencial cuanto más chicos son los poros? Depende del contenido hídrico. Lo vamos a ver en la última clase. Depende ahí un poco del contenido hídrico. Si vos tenés suelos más arcillosos que tienen partículas más chicas, generan poros más chicos, ¿sí? Y esos suelos arcillosos tienen mejor potencial con bajos contenidos que un suelo, por ejemplo, arenoso, ¿sí? El suelo arenoso tiene poros más grandes. Si tiene buena cantidad de agua, un suelo arenoso tiene mayor potencial de agua, ¿sí? Pero el problema del arenoso es que tiene partículas grandes, tiene poros grandes, pero se seca muy rápido. Y ahí ya cae bastante rápido esa conductividad hidráulica, ¿sí? Lo vamos a ver en la última clase, pero digamos, un poco que ¿quién tiene mayor potencial agua? Depende del contenido hídrico, ¿sí? No solo del tipo del suelo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero poros más grandes, si tienen buen contenido hídrico, tienen mayor potencial agua, ¿sí? Tienen mucha más agua, pero en cuanto empieza a secarse, se seca como más rápido,
¿sí? Y después lo que queda muy retenido, ¿sí? Porque se corta, ¿sí? Hay algo más que tiene que ver con que se cortan el agua, ahora ya lo vamos a ver en las próximas clases, pero el agua uno la puede pensar como una especie de continuo, ¿sí? Hay algo que se suele llamar que es el continuum suelo, planta, atmósfera, ¿sí? Que es como pensar el agua como un hilito, ¿sí? Que va desde el suelo, entra a la planta y va a través de la planta, ¿sí? Entra a la planta por las raíces, llega al xilema de la planta y del xilema de las raíces al xilema del tallo, al xilema de las hojas, llega a la cámara subestomática, ¿sí? Al estoma de las hojas y sale a la atmósfera. Bueno, uno puede pensar que es como un hilo que llega hasta la atmósfera y ahí se va, ¿sí? Y es como un continuo, ¿sí? Y ese continuo tiene que ver principalmente con que el agua tiene esas fuerzas de cohesión, ¿sí? Que van unidas. Ahora, cuando el suelo se va secando, uno de los problemas que ocurre es que ese continuo se corta dentro del suelo y eso entonces genera que la conductividad hidráulica caiga mucho, ¿sí? Y que sea mucho más difícil para las raíces absorber agua, ¿sí? Cuando ese continuo se corta. Entonces eso es lo que pasa, por ejemplo, en un suelo arenoso, ¿sí? Se corta esa continuidad de agua mucho más rápido porque los poros son más grandes. Lo vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que este potencial mátrico es importante en las paredes celulares, en los suelos cuando se están secando, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, ¿sí? Con el efecto que generan las superficies sólidas sobre, ¿sí? Sobre el agua, ¿sí? Por esas fuerzas de adhesión. Ahora, cuando nosotros estamos medio lejos del sólido, no hay tantos problemas, ¿sí? ¿Quieren que hagamos un recreíto o seguimos? Recreíto. ¿Recreíto? ¿Hacemos 15 Sí, minutos? recreíto. Recreo. Bueno, hacemos 15 minutos y volvemos, ¿sí? Ok.